estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Bien, parece que se escucha bien y se ve bien. Maravilloso que el internet no funciona. Ay, sí, porque te acordáis el live que hicimos hace un año atrás. Tuvimos hartos problemas. Pero cambiaste el wifi. Sí, ahora estamos con una antena satelital, así que debería funcionar todo perfecto. Ay, Y, buenísimo. y bueno, y la verdad es que te agradezco un montón que se haya tenido que adelantar, así es la sincronía, Ya. porque hoy día está pasando algo súper lindo también en nuestra vida con mi compañero, entonces está justamente cumpliendo un sueño que también fue inesperado, y él en este momento, después de 3 años, se está subiendo a un escenario a tocar, porque él es Mi, músico y había estado con una lesión, entonces estoy demasiado contenta de poder ir a verlo, porque obviamente por cumplir contigo no iba a poder estar, pero ahora, como se adelantó, voy a poder estar, así que estoy muy feliz. Ay, maravilloso. Las sincronías maravillosas de la vida. Porque yo justo ahora también estoy aquí en Maitencillo con mi mamá, que me vino a visitar. Así que, Napo, me encanta. Perfecto. Entremos en materia Ay, entonces. sí, es que yo le estaba contando ahí a la gente en el ratito cortito que estuvimos antes, que este live se viene muy interesante y que yo estaba tan ansiosa por escucharte porque quiero aprender también. Si yo igual, independiente de que igual por mi parte investigo y todo, los live, cuando los hago, yo estoy tanto de entrevistadora, por así decirlo, como de oyente. Y estoy ahí con la antena parada, escuchando y absorbiendo toda la información. Así que démosle con todo. Si puedes, Cristi, igual de repente presentarte así rápidamente para que las personas que están aquí escuchándote te conozcan y nos lanzamos con todo. Perfecto, bueno, para contextualizar, yo soy odontóloga, entonces tengo una formación científica y desde la odontología me dediqué a investigar, a emprender, a innovar en los modelos de salud. Mientras tanto, paralelamente, por distintas razones personales, de salud principalmente, entré en el estudio de la astrología maya, que creo que hoy día el nombre le queda chico, que no es astrología, de hecho, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y obviamente, como tengo un cerebro científico, yo puse a prueba esta herramienta, primero en mí, durante más de 15 años, y luego con la pandemia, dado que los dentistas tuvimos que parar nuestras labores profesionales, empecé a hacer toda una línea de investigación de esta herramienta milenaria y bueno, pude hacer un estudio en más de 200 pacientes donde apliqué esta herramienta de manera, con el método científico, de manera estructurada, científica, matemática, y pude evaluar la correspondencia y el resultado realmente, Trini, es alucinante. Yo venía pensando un poco en justamente que siento que la astrología evolutiva, que es la astrología basada un poco en el calendario gregoriano, que vamos a entrar en esa materia, Uh -huh. carece de estos estudios. Yo busqué muchos estudios como para poder, porque cuando uno hace un estudio de investigación y se para en un congreso internacional, como tuve el honor de hacerlo en noviembre del año pasado, uno no llega con la idea de uno tiene que hacer un estudio, un research, buscar y buscar información que esté validada científicamente, que tenga un método científico, que tenga una estructura, con una hipótesis, con un material y método, con un resultado, con estadística. Uh Y -huh. claro, y todo eso en la astrología evolutiva, que efectivamente habla mucha gente, hay muchos cursos, pero hay poco dato real, hay poco resultado. O sea, hay mucho romanticismo, pero poco resultado. Y fue eso lo que a mí me motivó a llevarlo a la parte científica y poder hacer una exposición un poco diferente. Por eso que tampoco creo que mi título sea astróloga maya, me formé como astróloga maya, pero creo que hoy día es otro el título que habría que utilizar. Creo que mucho más que astrología maya, yo te diría diseño humano, Wow. yo te diría múltiples inteligencias, Uh te -huh. diría un test de inteligencias, es el Solkin Maya, que es lo que vamos a conversar hoy día. Y eso me parece que es fundamental porque hoy día creo que somos de las pocas que tenemos la casuística como para poder hablar desde la experiencia, Uh -huh. no desde el sueño, el romanticismo, sino que hablar desde la experiencia. Entonces, Perfecto. bueno, esa es un poco mi presentación y por eso que hoy día vamos a conversar, vamos a desmitificar ciertos conceptos que son importantes entender y aclarar para que se entienda este nuevo concepto del tiempo
como una herramienta fundamental en nuestro día a día para proteger nuestra salud mental. Entonces, es muy interesante todo lo que podemos desmenuzar a partir de lo que es el calendario, que por ahí puede sonar un poco místico, esotérico, y la verdad es que no tiene nada de místico y nada de esotérico. Por eso que hoy día llamarlo astrología maya me hace ruido, creo que es una herramienta mucho más trascendental. Es decir, como que la astrología incluso la desprestigia, porque la astrología viene de los egipcios, de la antigua Babilonia, y es muy predictiva, está muy asociado a los oráculos, a esto te va a pasar. Mm, Y de ahí vino la astrología evolutiva, que es ya un poco más descriptiva, que te hace entender tus procesos de vida. Pero aún así, siento que está basado en un aspecto que es subjetivo, que es la observación y la interpretación que se hace subjetivamente de los astros. Sin embargo, la herramienta que dejaron los mayas hace 5.000 años atrás es una herramienta matemática que se parece mucho más a un test científico que a una interpretación subjetiva que depende de cada persona. ajá, perfecto, maravilloso, maravilloso. Bueno, y hay otro tema que vamos, no sé si ahora lo podemos hablar un poquito después, pero puede ser que lo hable en un live de la próxima semana, de cómo la astrología, también la numerología y tantas otras disciplinas, por así decirlo, que están totalmente intervenidas también. Y me imagino que el sincronario maya no debe estar así de intervenido como estas otras. Pero bueno, eso igual lo podemos ver después, no sé. Yo no he estudiado tanto las intervenciones como para poder hablar como, con mucho conocimiento, pero sí te puedo hacer la descripción de 3 conceptos que son fundamentales a entender antes de meternos en este tema y que te va a servir a ti para las próximas entrevistas. Uh -huh. Lo primero es que hay que entender de dónde viene la palabra calendario. Eso, vamos a la Eso es etimología. lo primero que hay que entender, porque calendario viene del griego calenda. Uh Y -huh. calenda era un libro que se le entregaba al pueblo para que se llevaran las cuentas de los impuestos que le tenía que pagar en la época medieval a justamente los imperios. Entonces, la calenda en la etimología es un libro de cuentas. Entonces, el calendario gregoriano que viene el Papa Gregorio XIII es un calendario de cuentas asociado al dinero, efectivamente al pago de los impuestos. Y si tú te das cuenta, cuando se termina el ciclo del calendario gregoriano, que son los 31 de diciembre, lo único importante y trascendental que nos pasa a todos es que se cierra el año tributario y el que hizo bien su planificación tributaria alcanzó a meter los gastos, a hacer una pseudo administración, y el que no se encuentra en abril o en mayo del siguiente año pagando los impuestos. Entonces, lo único que está asociado a este libro de cuentas son los impuestos, y que no está mal, porque nos conecta con nuestro cerebro izquierdo, que es el cerebro que genera la materia, que es el lógico racional, que es el que hace, es nuestra parte más primitiva, que sobrevive y que está conectado a darnos todo lo básico para sobrevivir. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que no se une a lo otro, que es el sincronario, y que era lo que se utilizaba anterior al calendario, que muchos pueblos originarios utilizaban el sincronario lunar, solar, diferentes sincronarios que tenían que ver con los ciclos naturales, basándose en los solsticios, los equinoccios y las lunas. Y en la etimología, la palabra sincronario viene del griego sin, pero con Y, Ajá. sin, que es con, cronos, que es tiempo. El Entonces, tiempo. ya es importante entender que decir calendario gregoriano y decir calendario maya es como decirlo mal. No es calendario maya, es un sincronario maya. Ahora, este sincronario maya tiene 2 hijos. Uh -huh. Uno, que es el sincronario maya arcaico, que es el que está principalmente y los enseñan todos los pueblos indígenas que están en Guatemala y en México,
que es lo que se ha transmitido de boca en boca, de generación en generación, y que habla de los nahual, y que divide el tiempo en 18 meses de 20 días, más un mes de 5 días. Y ese es el calendario de acuerdo a los nahuales. Y es el calendario maya arcaico, o sincronario, mejor dicho, sincronario maya arcaico, que para el consciente colectivo todo el mundo habla del calendario maya porque ya tenemos tan metido el tema de la calenda que ya Claro. nos sale natural. Pero ese sincronario maya arcaico es el que se ha entregado de generación en generación, ¿ya? Y que conecta justamente con la cosecha, la siembra y los ciclos naturales. Pero existe otro sincronario maya que fue actualizado por el profesor y doctor José Argüelles, que nos habla de otra dimensión que es la ley del tiempo. Y este sincronario maya que tiene que ver con la ley del tiempo no es el que entregan los indígenas, que fue entregado justamente generación en generación. Es un sincronario basado en los escritos de los mayas galácticos, que comienza del paradigma de que hace 5.000 años, en el año 3113 a.C., aterrizaron en naves extraterrestres un pueblo pleiadiano de las estrellas maya, y que dejó esta información 5.000 años antes para ayudar a esta humanidad a poder transitar estos 5.000 años de la noche más oscura de la galaxia, porque ellos entendían que nosotros tenemos un ciclo de 26.000 años y que Ajá. eso tiene que ver con nuestras inteligencias. Entonces, esto es lo mismo que pasa con la inteligencia en la naturaleza en el invierno. Cuando llueve, o en el invierno, todos los árboles perdieron sus hojas, están chiquititos, los animales están escondidos, están esperando que venga la primavera. Nosotros estuvimos 5.000 años con nuestras inteligencias dormidas, por un tema también de radiación solar, porque estábamos muy lejos del sol central de la galaxia, que es Alción. Pero a partir del 2012 comenzó el acercarnos a Alción, cruzando este cinturón fotónico. Por eso que hay tanto cambio electromagnético, y también hay mucho cambio en el pensamiento de la humanidad. Entonces, este Solkin, este telar sagrado que nos dejó el doctor José Argüelles, tiene que ver justamente con la decodificación de un test de inteligencias que nos permite entender que todos tenemos 260 inteligencias, pero que cada uno de nosotros se expresan solamente 13. Es igual que el color del pelo. En mi ADN genético todos tenemos desde el albino hasta el crespito africano, Ajá. pero en mí solo se puede expresar el color café oscuro ondulado. Perfecto. Lo mismo pasa con nuestras inteligencias, y aquí es donde yo hice el match y mi cabeza así hizo así, Ya. explotó, porque justamente el profesor de una connotada universidad en Estados Unidos, Harvard, el doctor Howard Gardner, viene postulando hace varios años la teoría de las múltiples inteligencias, donde él dice que el ser humano está construido intelectualmente por múltiples inteligencias, que no solamente somos la inteligencia lógico-racional, que es en nuestro cerebro izquierdo, sino que tenemos a lo menos 9 inteligencias. Y yo lo que logré entender con todo este estudio y esta práctica de 20 años es que en realidad nosotros tenemos 260 inteligencias, que cada uno de nosotros expresa 13 principales, y cuando uno entiende cuáles son sus inteligencias, Ujú. se sube al vehículo para poder transitar el camino del amor propio, que es la aceptación radical de quienes somos y la coherencia de lo que vinimos a hacer, conectándonos con nuestros talentos y con nuestra alma, que es lo que nos genera el gozo. Entonces, Sí. cuando entiendes esto, Trini, te das cuenta que esto es muchísimo más que astrología, muchísimo Exactamente. más. Nosotros no sabemos nada, recién la estamos empezando a practicar, y efectivamente, después de ver a 200 personas,
conclusión, Ujú. esta herramienta, este test, Ujú. una entre el 75 y 95% es altísima. Una correspondencia, Entonces, se es cortó. muy importante entender que Una se cortó. correspondencia entre, ahí, Aló, aló. ¿Ahí sí volví? ¿O te cortaste tú, me ahí sí, corté yo? Ahí sí. no sé, ahí sí, ya. Vamos para atrás. Es que cuando nos ponemos a hablar cosas Ah, importantes, ahí entran a molestar. así es. Ya. La correspondencia que existe entre este test milenario, que lo Ujú. probé científicamente en 200 pacientes, es un N gigante, es entre el 75 y 100%. Es decir, es altísima la correspondencia. ¿Por qué? Yo comparé la descripción de las 13 inteligencias principales con la biografía de la persona. Cada persona relataba su autobiografía y yo iba mirando cómo esas inteligencias Mm. estaban presentes en su vida. Por ejemplo, Ya, voy a citar, una entre medio. ¿Cómo más o menos, cómo pueden ser estas inteligencias? ¿Son más talentos, por así decirlo? ¿O habilidades? sí, son talentos, habilidades, se podrían describir así, pero por ejemplo te iba a dar te iba a Ah, citar un ejemplo. Me imagino tú conoces a mi gemelo cósmico que es Álvaro Astroenergía, ah, Álvaro Norambuena. sí. Ya. Nosotros pertenecemos a las mismas 13 inteligencias, es decir, expresamos las mismas 13 inteligencias, pero por supuesto que cada uno tiene, al igual que los colores, una intensidad diferente. Entonces, Ujú. nuestra inteligencia, por lo cual nosotros somos magnéticos, nos velaste y atraemos a nuestro entorno, tiene que ver con el arte, la belleza, la elegancia, que es la inteligencia para la cosmovisión maya de la estrella. Y resulta que Álvaro es arquitecto y yo Ajá. soy odontóloga. Ambos Ujú. teníamos desde nuestra capacidad innata el construir casas bellas y yo embellecer sonrisas, solo que en el camino nos dimos cuenta que lo que a nosotros realmente nos hacía sentir pasión y nos hacía sentirnos esplendorosos era Ujú. influenciar la sabiduría de las personas, que es la inteligencia filosófica. Y Ah, por eso ambos terminamos sin conocernos, sin conversarlo ni ponernos de acuerdo en este trabajo, en este servicio que es ayudar a que la gente se autoconozca para poder tomar el camino correcto. Entonces, son 20 inteligencias que están asociadas, por ejemplo, a la capacidad de generar abundancia, a la conexión con tu cuerpo físico, a la capacidad de filosofía, a la capacidad de construir tu amor propio, a la capacidad de jugar o lingüística o del lenguaje, a la capacidad de compartir, a la capacidad de transformar, a la capacidad de explorar. Y así son 20 inteligencias diferentes y que cada una puede tomar 13 formas distintas, por eso que son 260. y Cristi, porque hay tres que predominan, dijiste, o 13, perdón. Son 13 inteligencias dominantes, de las cuales son 5 principales y Ah, 8 complementarias. y, y lo ideal es que uno pueda desarrollarlas todas, finalmente. Lo ideal O, es que uno primero las conozca. Lo que pasa es que cuando tú las conoces y haces una autobiografía mm, y ves tus 13 inteligencias, te das cuenta que en realidad las tuviste cuando niña, en algún minuto de adolescente, después en la adultez, pero en el presente hay muchas de ellas que las guardaste en el cajón de los recuerdos porque se burlaron de ti, porque no eran las expectativas de tu familia, porque a tu pareja no le parecían bien, porque diferentes razones, porque tuviste algún trauma, entonces se te distorsionó esa inteligencia y es porque hoy día tú sientes ansiedad, depresión, falta de energía. Lo que una de las cosas que te quería comentar es que
el calendario gregoriano nos sirve para activar nuestra sobrevivencia, ¿ya? Estamos en un mundo donde el dinero hoy día es el que nos permite sobrevivir, entonces activamos a nuestro cerebro izquierdo para lo que es el pensamiento lógico racional y sobrevivir. Y está Ujú. bien. El tema es que nos enseñó nuestra cultura occidental solo a desarrollar ese hemisferio de nuestro cerebro. Tal cual. Y el hemisferio izquierdo tiene que ver con el sincronario. Entonces esto no se trata de demonizar a uno, sino que se trata de integrar a los dos. Tanto Eh, hay que trabajar el hemisferio izquierdo, que es el calendario gregoriano, pero también hay que desarrollar nuestro hemisferio derecho, que es el sincronario de las 13 lunas perpetuas que nos conecta con esta información. Porque esas 13 lunas en realidad son nuestras 13 inteligencias. Solo que Ujú. José Argüelles, como era profesor de arte y humanista, él le puso a todo un nombre súper romántico, la onda encantada, las 13 lunas, y eso por supuesto que para una mente científica te aleja. En realidad estos son 13 inteligencias que todos tenemos y que tiene que ver con nuestro código genético, nuestro diseño humano. Por eso me gusta mucho llamarlo diseño humano. Y es muy Ujú. importante desarrollarlo, porque si tú eres consciente de tus 13 inteligencias y las habitas, Mm. el mayor beneficio que tienes es que comienzas a secretar de maneras protectores de tu salud mental, que es la oxitocina, la dopamina, la endorfina y la Oxitocina. serotonina, Ya. Ujú. la hormona recompensa de las relaciones, del dolor y de la motivación. Tiene- Entonces, cuando tú tienes esos neurotransmisores en tu torrente sanguíneo, en tu cerebro, tú dejas de sentir ansiedad, depresión, falta de energía, procrastinación, concentración y te enfocas porque Ajá. tienes esas sustancias que son las que te protegen de tu salud mental. Entonces ahora yo entiendo por qué los mayas hace 5.000 años atrás nos dejaron esta herramienta, porque si nosotros activamos nuestras 13 energías, no vamos a caer en el caos de salud mental que hoy día está transitando la humanidad. De hecho, Tal cual. mi hermana es pediatra de la clínica alemana y estábamos conversando justamente de que hoy día los psiquiatras ya no pueden tomar más pacientes, porque no se trata de darle un remedio y mandarlo para la casa, ellos tienen que hacer seguimiento. Y conversamos a raíz de un familiar que necesitaba un psiquiatra, que no hay psiquiatras disponibles, no hay, no existen, no hay, están todos sobrepasados. Y eso, claro, podemos decir la pandemia, pero lo que sea hoy Mm. día es una realidad. Y para prevenir eso, esos estados, existe este sincronario que cada Ujú. uno de nosotros debiera de conocer como el ábaco, porque es un pilar básico para poder transitar seguro en toda la Mm. locura y el caos que estamos viviendo con la caída de todos los sistemas, que tiene que Tal- ver justamente con esta transformación planetaria que estamos viviendo, Ajá. cambio en todos los paradigmas. Entonces, Es que- Oye, y tiene mucho que ver con el amor propio también, porque si tú te amas y te aceptas tal cual eres, no te vas a andar reprimiendo ciertas habilidades que tú tienes. Entonces de repente ahí el Solkin te muestra, mira, tú tienes esta habilidad. Y ahí tú te das cuenta, te puedes hacer consciente, uy, ahora me doy cuenta que venía reprimiendo esta habilidad. Y si tú te amas a ti mismo, puedes decir, bueno, eso es parte mío y yo lo abrazo y lo dejo que se expanda finalmente. No sé si se entiende lo que dije. bueno, absolutamente. De hecho, yo por todo esto llevo varias semanas y meses trabajando, me he tenido que desaparecer de las redes sociales, de hecho no hablaba, no aparecía, no había hecho clases ni nada, porque el Congreso de noviembre me dejó con una tarea gigante, o sea, pude ver mucho,
Y dije, wow, o sea, cuando uno ve y descubre como científico algo, se tiene que hacer cargo. Entonces, como ratón de laboratorio, me puse a trabajar y diseñé un software y diseñé una serie de cursos, que son 3, donde esta herramienta tú la puedes aplicar a lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices el camino del amor propio, ese es el curso número 1. O sea, todas las personas que quieran emprender y que no sepan, por ejemplo, cómo hacerlo, qué hacer, que estén con crisis vocacional, esta herramienta es fundamental. O sea, es un test matemático, no va a fallar. Todas las personas, por ejemplo, que hoy día estén liderando equipos y que quieran entender a sus equipos y ponerlos en el lugar correcto para tener óptimos resultados, esta herramienta es fundamental, porque a veces a una persona le estamos pidiendo que sea buena para hablar, cuando esa persona en realidad para caminar Otra cosa. y explorar o investigar. Entonces yo como líder me equivoco y tengo malos resultados. Para las personas que hoy día están entrando en un caos mental donde no sienten falta de energía, donde se sienten desorientados, donde también es una herramienta de salud mental, protectora de la salud mental. Entonces, para todas esas personas que en el fondo sientan esta necesidad, esta herramienta lo que te promete es autoconocimiento y mejorar tu calidad de vida, porque empiezas a entenderte. Y cuando te entiendes, te liberas de la culpa. Y justamente construyes el pilar del éxito y la felicidad, que es el amor propio. Claro, y tal cual, porque también uno puede decir, no, yo voy a estudiar ingeniería porque mi papá estudió ingeniería y eso es lo que yo tengo que hacer para seguir con la empresa de la familia, por ejemplo, pero resulta que no está dentro de tus habilidades la ingeniería, po, la matemática, etcétera. Entonces, poder entender esto, tú ves el Solkin y te miras como un espejo y dices, bueno, no tengo esta habilidad, entonces lo suelto y me tengo que ir por otro lado, que es el lado que es el que realmente soy finalmente. Y que muchas veces tú ya lo sabes y lo tienes Ajá, clarísimo, pero exacto. no te habías atrevido o no tuviste la oportunidad. Los testimonios que tengo son realmente maravillosos. Por ejemplo, me pasa que tengo gente que, no sé, tuvo la vida de nacer en el campo, y que la mamá la abandonara a los 4 años, y la fueron a dejar a una casa de campo, por su situación, entró a estudiar contabilidad, pero resulta que ella en su corazón hubiese sido psicóloga y su mapa de astrología maya marca, pero escandalosamente, que el coach y la psicología es lo de ella. Entonces, cuando tú se lo dices y esa persona tiene 40 años y dice, entonces, pero yo ahora puedo estudiar psicología, sí, es que es lo que yo siempre quise hacer, dale. Entonces, es muy lindo porque, como te digo, y además se libera a mucha gente de la culpa de cosas que le pasaron de niños, de traumas que vivieron, porque empiezan a entender que eso que le ocurrió era para activar un recuerdo de que era muy inteligente, por ejemplo, para ser resiliente, para conectarse con la naturaleza, con la alimentación. A partir de un trauma aprendí las terapias complementarias y resulta que esa persona era una gran sanadora, pero que había tenido que estudiar administración. Entonces es muy lindo el proceso y bueno, y lo otro que también es muy interesante, que también lo he visto en muchas personas, muchos pacientes, es que aprenden a observar, porque el cerebro derecho, que es el cerebro que se conecta con el sincronario, Ujú. te ayuda a observar, te enseña a mirar, a tomar distancia y a desarrollar todas Ujú. esas habilidades que tienen que ver con la parte más sensible, con la Ajá. meditación, con el observar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que todo el tiempo están llegando las señales a nuestra vida. Pero, Mm. pero como estamos con nuestro cerebro izquierdo corriendo una maratón, no le Ujú. damos espacio a nuestro cerebro derecho para que observe. Esto es un entrenamiento mental. Cuando tú entrenas ambos cerebros, empiezas a vivir la profecía maya, que es la unión del águila con el cóndor, que no es Ajá.
que va a venir el cóndor de Sudamérica y se va a unir con el águila de México y en el cielo va a aparecer el Quetzalcóatl. No, No. es que cada uno de nosotros va a despertar a su cerebro derecho, va a cuantificar a su cerebro izquierdo, los va a sincronizar y vamos a vivir lo que es el verdadero equilibrio y armonía, primero personal, para luego poder salirlo a compartir en lo que es lo colectivo. Tal cual, porque en este sistema en el que vivimos nos enseñan desde muy chico la dualidad, a separar las cosas y en este caso, enfocarnos solo en lo racional, como decías tú. Entonces, ya cuando uno va entendiendo que no hay dualidad, que todo está conectado y que necesitamos todo equilibrio finalmente. Y todos nos podemos dar cuenta de eso. Entonces, no puede ser que solo en este sistema se enfoque en desarrollar la parte más intelectual. Tiene que haber ahí un equilibrio. Totalmente, porque al final lo que necesita el planeta son seres humanos felices. Exacto. Claro. Y, Lo único que necesitamos son seres humanos felices. Y para ser felices tenemos que secretar 4 neurotransmisores. Y cuando no lo estamos secretando y estamos con depresión, viene un psiquiatra y te da la pastillita. O otras personas lo consumen en el chocolate, en el alcohol, en la nicotina, en las drogas, en el sexo. Y resulta de que eso no es sustentable, porque eso se acaba. Y además es claro, muy caro. Además cuesta mucho dinero. Entonces te endeudas. Es un círculo muy poco sostenible. Sin embargo, este otro camino ajá, es un camino 100% autárquico, que es cuando hablamos del que la salida es hacia adentro, mucha gente no lo entiende. Dice, estos New Age que andan hablando frases cliché, lo que tiene que ver es con lo que estamos hablando, y que es un paradigma de la filosofía y de la psicología y de la psiquiatría. Si tú conoces tu terreno, vas a saber qué semilla sembrar, en qué momento sembrarla, y lo que vas a obtener es tu mejor versión. Y cuando tú estás habitando tu mejor versión, eres naturalmente feliz y te das cuenta que había muchas cosas que antes creías que necesitabas ah, o relaciones que también creías que necesitabas y que en realidad te estaban drenando. Y cuando tú cortas esas fugas de uh-huh. recursos, que es tiempo, dinero, emociones, y te enfocas en ti, es recién el momento para poder, como en el avión, te pones primero tu mascarilla y una vez tú estás respirando puedes extenderle la mano al otro. Entonces, Y, esta herramienta, Trini, yo creo que es como la herramienta segura y rápida para utilizar en estos tiempos. y para encontrar esa coherencia que se necesita para poder ser feliz, tiene que vivir en coherencia con lo que eres, con lo que tu alma te pide en el fondo. Entonces, una forma muy fácil de darse cuenta, estoy siendo coherente en mi vida, es ver cuán estresado estoy, cuán inconforme o estoy con mi vida. Si estás muy inconforme con tu vida, muy incómodo, no te gusta realmente, te provoca estrés, las rutinas, lo que vives, lo que comes, etcétera, es una tremenda forma de darse cuenta, de decir, bueno, quizá no estoy siendo coherente, y ahí entra el Solkin, donde te puede mostrar y decirte, mira, por aquí va la cosa. Y, Exacto, y además de mostrarte de cómo por aquí va la cosa, te ayuda, y porque esa es el primer beneficio es ese, el ajá, mostrarte hacia dónde y con qué. Eso es uh-huh, como entender tu primer diagnóstico, decir, hacia dónde voy y con qué, cuáles eso ya, son mis talentos, qué ingredientes tengo personales para poder saber cuál es mi camino y trazarte un camino. Eso es lo primero. Pero luego exacto. viene un segundo beneficio y que ¿Cuál? tiene que ver con la ley del tiempo. Uh-huh. Así como nosotros tenemos 260 inteligencias, nosotros Interesante. tenemos 260 inteligencias, cada día que nosotros estamos viviendo
en el universo hay una frecuencia de esa energía disponible. Está vibrando esa inteligencia, porque Ujú, es importante integrar que nosotros somos seres neuroquímicos, ¿ya? ujú, O sea, estamos en constante, somos una membrana. Nosotros no somos un tejido, no somos un metal, somos una ujú, membrana que al microscopio tenemos hoyitos por donde transitan moléculas en todo nuestro cuerpo, ujú, ¿ya? O ujú. sea, si nos viéramos Sí, en un microscopio seríamos como un panal de abejas, ¿ya? ajá, ajá. Y que de ese panal de abejas salen pelitos y salen y se comunican con otros panales de abeja, por eso viene la epigenética. Entonces, lo primero es importante entender que somos seres neuroquímicos y que lo más básico que tenemos para vivir es el intercambio de CO2 y oxígeno con las plantas, con el reino Ujú, vegetal, ujú, ¿ya? Nuestro planeta también está rodeado de una atmósfera que también se comunica con lo que hay en el universo, que son puras ujú, moléculas chiquititas químicas. ujú. Y esas moléculas chiquititas químicas van tomando forma todos los días. Y esas moléculas chiquititas toman 260 formas, cada día una forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si el día de hoy, por ejemplo, que es el sol cósmico, yo me conecto con la inteligencia de compartir y ser feliz, porque ese es el sol, el compartir, y el tono cósmico es la felicidad, entonces yo comparto para ser feliz. Digo, qué interesante día para hacer este live con la Trini, porque además es el último día del sol, entonces qué importante entregar toda esta información. Y justo se da un concierto en un lugar mágico donde invitan el día de hoy a mi compañero a tocar. ¿Por qué? Justo, Porque claro. nosotros estamos sincronizados, es decir, nuestra mente está mandando los estímulos neuroquímicos para que cada día vaya ocurriendo la energía o la energía hablo porque finalmente igual es ATP, o sea, es un intercambio energético de moléculas, la inteligencia que está en el universo. Entonces, si yo tengo un sueño y un proyecto, y yo veo estas 260 inteligencias y utilizo mi cerebro derecho para sincronizar y decir, entonces el día que voy a ir a comunicarla, voy a ocupar la inteligencia del viento, que es la inteligencia, la frecuencia, la vibración de la comunicación. El día que tengo que hacer una presentación, voy a utilizar la inteligencia del mono, que es el que encanta, que es el lúdico. El día que tengo que ir a pedir un préstamo o firmar un crédito, lo voy a hacer un día de la noche, que es la abundancia, la prosperidad. Un día que voy a viajar, bueno, viajo un día caminante del cielo, que es el explorador, el viajero. ¿Qué pasa cuando yo sincronizo mis proyectos con las inteligencias o estas 260 formas que va tomando la configuración química del universo? Se aceleran todos los proyectos. No. Y de esto tengo muchos testimonios de gente Ajá. que llegó a Alemania sin nada, postulando a una beca de música y lo hizo sincronizándose y no tenía dónde quedar. Era una chica peruana y me llama llorando la felicidad diciendo que no lo puedo creer. Quedé en las dos universidades en Alemania, en las dos me dieron la beca, ahora puedo elegir. Y así, Trini, te podría contar cientos de situaciones que empiezan a ocurrir y que luego llamamos que son las sincronías. Entonces, el primer uso es mira hacia dónde tienes que ir y con qué. El segundo Ajá. uso es ocúpalo para acelerar tus metas, tus proyectos. Entonces, para los que emprenden y no pueden estar equivocándose mucho, porque cuando uno emprende normalmente tiene recursos limitados, ocupar esta Ujú, herramienta te asegura equivocarte lo menos posible. Lo mismo ajá. pasa para quienes lideran equipo, tienen proyectos, que son gerentes de recursos humanos, que tienen que ir organizando a todo. Obviamente, utilizar esta herramienta acelera las metas, es una aceleradora de metas. Ajá. Oye, Cristi, perdón que te interrumpa. Así, por si acaso, por si no se entendió, con peras y manzanas, y para ver si yo lo entendí bien también.
Ya, supongamos que tengo una entrevista de pega. A lo que tú te refieres con Ajá. sincronizar es que yo voy a buscar el día en que la energía que tenga que ver con la comunicación, porque me voy a tener que poder comunicar bien para que la persona que me va a contratar diga, oh, wow, me conquistó con la comunicación, por ejemplo. Entonces tú buscas el día que tenga esa energía y tratas de tener la entrevista en ese día. Es así, ¿cierto? Correcto, tal cual. Ya, perfecto. Entonces Y es ya, increíble y yo los invito a todos que nos están escuchando a experimentarlo, porque en realidad no se crean lo que yo les vívanlo. Y cuando lo vivan, se van a dar cuenta de las cosas que empiezan a ocurrir. Porque te digo, olvídate la cantidad de testimonios que me escriben, mandan audios, me cuentan, yo me río. No es que yo les haya dado, esto lo están haciendo cada uno. Cada uno se está atreviendo a conectar su cerebro, que es neuroquímico, con ajá. una inteligencia universal y se están sincronizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú siembras una semilla en el tiempo correcto? Florece. Si yo siembro en el hemisferio sur una semilla en pleno julio, no va a crecer nada porque se va a congelar. Entonces, muchas veces uno anda errático por la vida porque no está usando una frecuencia que es muy importante, que es la del tiempo. Por eso que Mm, se llama ley del tiempo. mira, De oye, hecho, Cris, dale nomás, dale que nomás. aquí estoy leyendo a la Cuquita Salas que dice, sí, ella hoy día en la mañana me mandó un audio contándome que había postulado a algo usando los días disponibles, con las energías disponibles. Me dijo, yo soy muy mate, así que lo hice muy aplicadamente cada día que había que hacerlo y me lo adjudiqué, Cristi, me dice. Mira, felicitaciones, Cuquita. Qué Entonces, ese es el maravilla. segundo uso, ¿ya? Entonces, el primer Ya, uso tiene que ver con el autoconocimiento para construir el amor propio, mental, saber hacia dónde ir y con qué ingredientes. El segundo uso es para acelerar tus proyectos, tu meta y no equivocarte tanto. Y el tercer uso, que es el que a mí me está en este momento, ¿cómo te diría? hola. Ya terminando de cautivar, Ah, porque ya. no lo manejaba tanto, sino que lo he estado experimentando y ya es realmente de otro nivel, es la información que te da al poder entender y calcular la inteligencia que son dos personas, ya sea tu pareja o alguien para tu equipo. Y eso lo que consecuencia es que tú disminuyes los problemas de comunicación y de expectativas. Entonces, Me para imagino. todos quienes están iniciando una relación de pareja o están entrando a un trabajo o están recién descubriendo un grupo de personas, es súper importante tener esto, porque así tú sabes cómo comunicarte con la persona y qué esperar de aquella. Entonces no tienes la expectativa en 10 universos más arriba, sino que las tienes aterrizadas. Y sabes además que hay personas que necesitan comunicarse con fuego, otras con viento, otras con aire y otras con tierra, por darte un ejemplo. Claro, Entonces tú aprendes, es como una terapia de pareja. absolutamente. Es así, ¿Y, es tal cual. y cómo se hace eso, Cristian? Es un poco parecido como la carta natal, la carta astral, que hace como una unión de las cartas de las parejas. Es, mira, hablemos de cómo se aplica el test. Saquémonos Ah, la carta astral, ¿ya? Porque la ajá. carta astral está asociada a la astrología evolutiva, Ujú. y es una carta bastante, como te diría, cuando tú intensia. No, es que tú Ah, naciste con la casa no sé qué, no sé cuánto, entonces no, o sea, mira, Trini, yo te puedo contar de que a mí en una de las tantas lecturas de cartas astrales de la astrología evolutiva, un connotado astrólogo chileno que no es mi gemelo, ya. me sentenció, me dijo, no, tú no vas a poder tener pareja, no, tu carta astral es muy compleja, tú no sé qué, y yo quedé súper angustiada después de esa sesión, y ¿sabes lo que decidí?
agarrarla, tirarle la cadena, borrarla, bloquearla, cancelarla. Este tipo no tiene idea de lo que está hablando, en verdad. Está pelando el cable, chao. Yo hoy día tengo la relación más hermosa de pareja, fue súper mágico nuestro encuentro. Creo que, o sea, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios no me creí lo que me dijeron, la sentencia que me dieron, porque a lo mejor si yo hubiese estado como un poco concientizada, no, no, es que no vas a tener pareja, entonces cada hombre que llegue, no, rehuye porque te van a hacer daño. Imagínate. Entonces, Claro, claro. no me gusta hablar de carta astral. Ya, Hablemos de test. ya, un paréntesis, que bueno, muchas personas pueden usar la astrología, yo la usé también en su momento y sí me hicieron sentido muchas cosas, pero tú puedes tomar finalmente de todo, hay que tomar lo que a uno le resuena realmente y lo que te sirve para crecer, para evolucionar, pero siempre entendiendo que somos creadores de nuestra realidad, entonces, como alguien que te viene a sentenciar y que te dice las cosas son así y tú eres así, no tienes salida, ya te está diciendo tú no tienes poder de crear tu propia realidad. Entonces ahí ya uno tiene que entender que no es tan así la cosa. Por supuesto, y hay astrólogos evolutivos que son maravillosos, como por ejemplo Álvaro. Cuando Ujú. Álvaro a mí me hizo mi lectura, tuvo otro enfoque completamente diferente. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Trini. Uno tiene que ir tomando lo que cada terapeuta o facilitador te va dando y que a ti te sirve. Pero Ajá. lo que yo quiero como enfatizar es que creo que el concepto de carta astral no aplica para lo que es esta metodología, esta herramienta del Solkin Maya. Perfecto. Porque el Solkin Maya es un test matemático que te describe tus 13 inteligencias, que es Ujú. completamente diferente a lo que es una carta astral. Ajá, ajá. Porque la carta astral te habla de otros aspectos que tienen que ver, como por qué estás en este planeta, aquí viniste a trabajar, qué va a pasar con tus distintas áreas, que son tus distintas casas. Y eso te Ujú, habla una carta astral. Para mí, ujú, lo que yo he podido como concluir después de hacer más de 200 análisis es que ujú. esto es un test matemático que te permite saber hacia dónde ir y con qué herramientas. Y lo mismo pasa cuando tú haces el cálculo con una pareja, entonces, o con un amigo para, por ejemplo, emprender o ser equipo. Tú calculas y dices, ah, mira, a ver, ¿qué inteligencia? Ah, mira, fíjate que nosotros somos la inteligencia de la reflexión, de la sabiduría y de la canalización. Entonces, estamos súper alineados con, por ejemplo, hacer cursos para que la gente active su proceso de autoconocimiento. Porque resulta Ujú. que puede haber otra pareja o otro equipo que lo de ellos sea, no sé, pues me imagino, si calculáramos, por ejemplo, la energía, la inteligencia que son el Jimmy con la Kiara, se me ocurrieron. La- ¿Ya? Probablemente ellos son una inteligencia que tiene que ver con el cuerpo físico, con los hábitos, con el movimiento, Ah, y por eso que ellos fluyen y son tan exitosos y felices en lo que hacen, ah, porque están alineados con eso. Pero si ellos, por ejemplo, quisieran emprender vendiendo neumáticos, les iría pésimo, a la relación le iría muy mal porque están en una expectativa incorrecta. Es lo claro. mismo que pasa con cuando tú estás descubriendo cuál es tu vocación. Es lo Ajá. mismo. Entonces, tenemos estos tres usos para este sincronario. Te ayuda a saber de ti, te ayuda a acelerar metas y te ayuda a entenderte en las relaciones interpersonales, cuál es la mejor inteligencia con la que te debes vincular para que la relación sea la mejor y tenga menos problemas de comunicación y menos problemas de expectativa, por lo tanto, menos conflictos que no tiene Increíble. que ver con la compatibilidad. Ah, si somos compatibles, nos va a ir bien, nos va a ir mal. No tiene que ver No, con eso, tiene que ver con lo que tú tienes para desarrollarte de la mejor forma. Lo claro. mismo, pero aplicado a otros. Perfecto. Es tan simple como ver qué ingredientes tengo. Mira, tengo este otro. ¿Qué puedo hacer con esto? Es como, y listo. Y eso te da al tiro una guía,
como un camino. Ya, esto es lo que puedo hacer. Y ahí uno no se distrae en tanta cosa. Te hace la vida más fácil y por ende te genera todos estos químicos que dice que necesitamos para poder estar felices. Oye, Cristi, ¿cómo podemos aprender esto? Tú, no sé cómo se dice, si lees el Solking de las personas, bueno, sí, pero para que nos cuentes, porque quiero decirte que hace más de un año que hicimos el live, que quiero que me leas mi Solking, y ahora ya te lo digo, aquí. Esto me emociona. Bueno, mañana comienza un nuevo ciclo de 260. Ajá, Mañana comienza el dragón magnético, que son 260. Comienza este nuevo ciclo nuevamente. Y voy a hacer el 17 de febrero, no, 12 de febrero, uh-huh, voy a hacer un workshop que justamente trabaja con la primera parte de los 3 beneficios, que es el autoconocimiento para que tú puedas saber cuáles son tus 13 inteligencias aplicando este test, ajá, donde te voy a enseñar en un workshop en vivo por Zoom cómo tú puedes tus 13 inteligencias y por supuesto que vas a poder aprender a calcular la de todos tus conocidos y claro. vas a tener gráficas de apoyo y vas a tener acceso al software que creé donde tú metes tu fecha de nacimiento y puedes ir trabajando de manera fácil, porque el gran problema que tiene el Solkin en lo que hay disponible, el 13 lunas, la ley del tiempo, es que utilizan un lenguaje que es muy poético e intangible, poco concreto. Entonces Uh-huh. yo me di el trabajo de aterrizarlo a este lenguaje de las inteligencias para que nuestro cerebro lo pueda entender. Entonces desarrollé este software que vas a aprender a ocupar, donde vas a aprender a calcular tus 13 inteligencias, donde vas a hacer todo un ejercicio de trabajo personal y luego, que son más o menos 3 horas académicas, o Uh-huh. sea, sí, pues 3 horas académicas, y luego tenemos una entrevista personal, porque esto va a ser un workshop grupal donde vamos a dibujar, vamos a calcular, les voy a enseñar varios tips, y luego viene la parte personal, donde tenemos una entrevista uno a uno, donde Uh-huh. hacemos el trabajo de la autoevaluación, cómo están esas 13 inteligencias en ti, el trabajo de la interpretación asociada a tu biografía para poder obtener una conclusión de hacia dónde ir y con qué ir. Y ese curso hoy día está listo, recién hoy salido del horno, para que se puedan inscribir, pueden ingresar a mi página web que está en el perfil de mi Instagram, está el Ajá. link donde pueden entrar y ver toda la descripción del producto, con todo lo que incluye, lo que trabaja, cuáles son los beneficios, a quién está dirigido, la duración, la metodología y también, obviamente, la inversión que tenemos que hacer, porque es importante aquí también, Trini, entender algo. Cuando nosotros queremos buenos productos y queremos buenos profesionales, también tenemos que estar dispuestos a invertir. Muchos de estos Ajá. cursos que eran baratos o gratis, finalmente son muy superficiales. En este workshop vamos a profundizar en todo y es un trabajo que realmente es personalizado, son muchas horas que voy a trabajar con las personas uno a uno y por lo tanto no tiene un low cost, tiene un valor que me parece justo, pero que obviamente si tú consideras en la balanza cuánto te gastarías en un psiquiatra en 3 sesiones, está pagado un curso que te va a servir para la vida. No, y además tiene mucho que ver con la abundancia, o sea, uno tiene que poner el número que uno le resuena y que uno siente que vale, finalmente. Bueno, de hecho, tiene un número mágico. Tiene que Ah, ver con el 260, que es activar también inconscientemente tus ajá. 260 inteligencias. Mira, Exactamente. mayor Entonces tiene razón. que ver con eso, también tiene que ver con las horas como profesional del área de la salud, con toda mi formación, con todo lo que le voy a entregar al paciente, con los resultados que ya sé que va a tener el paciente, y no Mm. estoy segurísima que nadie se va a arrepentir, porque realmente es una herramienta que te sirve para toda la vida. Así que yo No, feliz, estás invitadísima. También acepto trueques.
Así que Ujú, también esa es una forma de intercambio que tenemos que conversar, por supuesto, ahí con cada caso, ujú. pero bueno, energía del dinero porque también se invierte, se hace, el trueque normalmente implica un camino más largo, Exacto. Ay, se cortó un poquito. Te perdí. pero también está la... ¿Soy yo la que me corté o la Cristi? No sé. Mira, justo que se está terminando el live y se empezó a cortar. Si alguien me puede decir si soy yo la que se corta o es la Cristi. Sí, Uy, parece que no. A ver, ¿volviste? Ah, ya, la Cristi no se escucha, ya.